Como gorrión sin rumbo o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Esta es una frase que podrás encontrar en la Biblia, en Proverbios, un libro de sabiduría. Y se supone que esta frase probaría que una persona que está protegida por su religión, por la cristianidad, estaría protegida de las maldiciones. Porque realmente me gusta mucho esta metáfora y comparar una maldición con un ave que quizás tiene un destino, como una paloma mensajera que va a llegar a un destino. Un ave sin ruta, sin rumbo y perdido sería una maldición que no llegaría hasta su destinatario. Pero es verdad que estaríamos protegidos por pertenecer a la religión cristiana o a cualquier otra religión que provea esta protección. Bueno, vamos a ver si es así, o al menos vamos a conocer algunas historias interesantes al respecto. Con poquísimos habitantes, al menos hasta el 2017, serían más o menos 62 personas quienes habitarían de manera fija en este pequeño pueblito que está configurado por una especie de montoncito de casas blancas inmaculadas que parecen perlas que se hubieran regado allí. Y es custodiado por un monasterio que encumbra el monte Moncayo, que domina toda la colina. Pero este pequeño pueblo de aparente simplicidad ostenta ya un título bastante particular, y es el de haber sido maldecido oficialmente por la Iglesia Católica. Todo comenzó en el medioevo, cuando entre los pobladores de Trasmoz y el abad del monasterio Veruela, que se encontraba ahí en el monte Moncayo, hubo una rencilla muy fuerte. Debido a lo siguiente, en esa época la leña era un elemento precioso, muy importante para los pobladores, ya que gracias a esta podían calentar sus casas, podían cocinar, podían también construirse sus herramientas, fabricarlas. Así que el fuego era muy importante para ellos, pero también para el abad, que debía también mantener caliente el monasterio con esos grandes espacios, y también su cocina, debían utilizar la leña en su cocina. Todos se dirigían siempre a buscar la leña al mismo lugar, que era el Monte Mata. Allí llegaban todos, tanto los pobladores como los habitantes del monasterio, iban a recoger la leña, y entonces empieza una especie de competencia de quién tenía más derecho sobre esa leña. Además que ya había tensiones fuertes entre el abad y los pobladores, ya que el abad era muy poderoso y ejercía un poder sobre ellos bastante tirano, y hasta les pedía impuestos, siendo que esa región no le pertenecía propiamente a este monasterio o a la Iglesia Católica. Era una población que tenía su señor, y de todas maneras el abad los presionaba para cobrarles impuestos. Así que ya estaban bastante hartos de esa situación, y el abad, un buen día o un pésimo día, toma una tremenda decisión. Empieza un proceso para descomulgar a todo un pueblo, a Trasmoz, y dejarlo sin religión, expulsarlo de la religión católica. Y así lo hizo, los excomulgó a todos, tanto al señor del pueblo como a todos sus pobladores. Entonces el pueblo Trasmoz se convirtió en un marginado de la Iglesia Católica. Ya no pertenecían a la Iglesia Católica. No sé cómo se sentirían sus pobladores, pero esto seguramente llegó a calar bastante en estas personas. Y bueno, y seguramente tuvieron que seguir adelante con sus vidas sin asumir que eran católicos.
Sin embargo, se continuó realizando, según supe, se continuaron a realizar los ritos católicos allí dentro, pero también el sacerdote que se atreviera a realizarlos venía expulsado también, venía siendo retirado de la iglesia. Así que era como estar malditos prácticamente. Era una situación bastante negativa para ellos. Pero no terminó todo allí, porque otro bien precioso de aquella época y de siempre es el agua. Y también allí se dieron cuenta que el abad decidió desviar los afluentes acuíferos y ya no le permitía llegar el agua a la población de Trasmoz. Entonces esto ya era muy grave. Ya los ánimos estaban muy caldeados y el señor de Trasmoz ya tomó armas y dijo, pues yo voy a ir a reclamar mis derechos ya por las malas. Entonces todo esto llegó a la corte de Aragón, a la corte aragonés, porque ya se estaba saliendo eso de las manos, estas discusiones, ya se estaba poniendo muy pesada la situación. Y la corte aragonés dictaminó a favor del pueblo de Trasmoz. Así que el abad se vio obligado a devolverles el agua a la población de Trasmoz. Esto lo dejó muy resentido. Se puso tan furioso que llamó a otros monjes, se pusieron de acuerdo y pidió la autorización del mismo Papa para maldecir al pueblo de Trasmoz. Esto fue todo un ritual y lo que narran las personas es que este abad, mientras leía el Salmo 108, cada vez que terminaba una frase, un versículo, sonaban una campana, repicaba una campana, como para dar énfasis a sus palabras, para impregnar a sus palabras un poder. Porque así como yo ya les he hablado aquí en este canal acerca del poder de la magia, pero también ese poder de la sugestión es muy fuerte. Psicológicamente pienso que pues para los pobladores de aquella época, cuando la gente era mucho más creyente que hoy, debió haber sido algo muy difícil. Aparte de esto, él cargó aún más esa situación simbólica porque puso delante de todos una cruz ahí en la entrada del pueblo y la cubrió con un manto negro. Este acto simbólico debió haber sido algo que se le quedó a esas personas grabadas en sus mentes para siempre. Y de ahí en adelante Trasmoz sería un pueblo maldito, el único pueblo que ha sido maldecido directamente y oficialmente por la iglesia. Y después de todos estos siglos no se ha levantado la maldición, porque de hecho para poderla retirar se supone que debe ser un papa a retirarla, pero miren que no lo han hecho. Curioso, porque hoy día cuántas generaciones han pasado y bueno, esta maldición se supone que dejaría malditos a todas las generaciones hasta que un papa levantara tal maldición, pero la iglesia no lo ha hecho. No sé qué han hecho estas personas para merecer algo tan terrible, ¿no? Porque una maldición es con toda esa intención tan oscura, es algo terrible. Entonces démonos cuenta que las maldiciones no se han hecho solo para una persona o para un objeto. Hay muchísimas clases de maldiciones. Se han podido maldecir joyas también. Se han podido maldecir obras de arte también. Y hablando de obras de arte malditas, quizás tú ya hayas visto en internet, porque se hizo muy famosa, esta obra pictórica llamada Las manos lo sostienen. Este cuadro es bastante espeluznante si lo observamos bien, y cuando conocemos la historia no deja de serlo realmente. Esta obra tiene una historia bien interesante. Resulta que el autor de tal pintura, él cuando era niño, tendría unos 5 años,
vivió humildemente porque su familia tenía problemas económicos en aquella época. De hecho, él tenía que dormir en un armario, en un espacio totalmente claustrofóbico, una litera. Dormía allí con, él cuenta que entre vestidos, sombreros y cosas. Así que dormía en un espacio muy reducido, asfixiante. Yo me imagino que era muy asfixiante y eso al niño se le debió haber quedado bastante. Este niño con los años se volvió pintor, se volvió artista. Y él alguna vez tuvo un contrato con un galerista. Yo les cuento, como artista, conozco cómo es eso, porque el hecho de que te contrate una galería de arte quiere decir que tienes que tenerles el cuadro y en este caso él tenía que tener 2 cuadros al mes, listos cada mes. Y resulta que el proceso creativo no es así. No es lo mismo que trabajar en una oficina y escribir un informe. Realizar una pintura requiere de una gran carga emotiva, emocional, muy fuerte. Realmente me pongo en su lugar, en el lugar de esta persona. Y durante ese proceso del contrato con este galerista, seguramente tuvo sus momentos de bloqueo artístico, como suele suceder. Pero resulta que su esposa, la esposa de este artista llamado Bill, ella escribió un poema y lo tituló Las manos lo sostienen. Él, viendo este poema, el título de este poema, se inspira y toma una fotografía que le había hecho el padre y la madre a Bill cuando tenía 5 años, que estaba al lado de una amiguita, una vecinita suya de esa época de la infancia. Él toma esa foto donde aparece él con la niña delante de una puerta de vidrio y hace esta pintura. Y la pintura realmente es espeluznante, quitando todos los creepypastas, quitando todas las historias urbanas que ustedes quieran. La pintura en sí, cuando uno la observa, es inquietante, es realmente inquietante. ¿Por qué? Porque la niña, la supuesta niña que está al lado del niño, no es una niña natural, es una especie de muñeca, porque tiene pues las líneas que indican que es una muñeca. Y cuando a él le entrevistaron, le preguntaron qué significaba esa pintura, él comenta que, bueno, que él se inspiró en el poema de la esposa, en la fotografía, pero que para él la niña era como el amigo imaginario, la amiga imaginaria del niño, ¿no? Poniéndose él ahí como personaje de este niño. Era su amigo imaginario. Además, Bill era una persona bastante intelectual y espiritual y le gustaba Jung. Y él hablaba mucho acerca del inconsciente colectivo y él hablaba de una especie de influjo que está ahí y que nos une a todos de alguna manera, que nos comunicamos y que a veces podemos como atrapar estas ideas y plasmarlas allí. Y eso fue lo que a él seguramente le sucedió. Él creía mucho en la canalización de los sueños, en esa comunicación con el más allá cuando dormimos. De modo que ya el pintor estaba de alguna manera plasmándole una cierta energía y una cierta emotividad. Todos los artistas hacen esto en sus obras, consciente o inconscientemente. Por eso yo sí creo en que un objeto hecho por un artista, sobre todo, no tanto un objeto industrial, pero un objeto hecho por un artista por sus propias manos, lleva su energía. Y eso seguramente es lo que le transmitió Bill a su cuadro. Este cuadro fue a terminar a una bodega como muchas obras de arte de artistas no famosos, que lo compra una persona, luego uno se lo regala al otro, alguien no lo valora y lo dejan abandonado. Alguien lo encuentra y se lo vende a un anticuario. Este señor anticuario lo ve y dice, bueno, lo venderé por eBay, porque es un gran recurso eBay, y lo puso en venta.
y lo compró una pareja que tenía una niña de 4 años. Cuando la pareja vio el cuadro dijo, qué extraño, porque ellos, cuando una persona tiene el ojo ya un poco educado, sabe cuando un cuadro, una obra es de calidad, de una cierta calidad. Y se les hizo extraño que estuviera circulando en eBay a un valor tan bajo, no sé si serían $200 o algo así, una obra de esta calidad. No sé cuál es el formato del cuadro, no tengo claro, no creo que sea muy grande, no lo sé. Pero de todas maneras ellos se les hizo raro. Así que sin pensarlo mucho, lo compraron. Inmediatamente lo pusieron en la casa. Pero no en la casa, precisamente en la habitación de la hija. Tal vez porque era una temática infantil, ¿no? Porque está un niño y la muñeca. Bueno, yo no lo hubiera hecho absolutamente, pero ellos lo pusieron en la habitación de la niña. A las pocas noches la hija se les apareció en la habitación y les dijo al papá y a la mamá, ¿puedo dormir con ustedes? Y ellos, sí, pero no era algo recurrente, no era normal. Entonces le preguntan, ¿qué pasa? ¿Por qué no quieres dormir en tu habitación? ¿Nunca has tenido problema con ello? Y la niña les dice, miren, pues una niña de 4 años dice la verdad. Les dijo, es que los niños del cuadro están peleando y no me gusta ver cómo pelean, no quiero estar en la habitación. Los padres dijeron, esto está muy raro, y muy sabiamente decidieron poner una cámara en la habitación de la niña, una cámara que detecta movimiento. Efectivamente ellos cuentan que lograron hacer unas tomas y sí se dieron cuenta que la niña del cuadro, la muñeca, lo que tiene en la mano lo usó como un arma para intimidar al niño y obligarlo a abandonar la pintura, porque de hecho la niña dijo que el niño se había salido del cuadro y ellos ven eso en la cámara. Entonces pues ya esta pintura fue declarada después de estos sucesos como una pintura maldita. Cuando todo esto se supo, se publicó muchísimo y mucha gente empezó las visualizaciones de ese cuadro se volvió una locura. Esto se hizo hiper mega viral y muchas personas les escribían, les daban consejos. Esta familia obviamente se deshizo del cuadro, lo vendió, y muchas personas que veían el cuadro por internet, que tenían contacto con esa pintura, dijeron haber tenido malestares, haberse sentido mal. La persona que después lo adquirió ya no lo muestra mucho, no lo hace mostrar mucho. Y de todas maneras, el pintor dice que está sorprendido por todas estas historias. Él no niega ni afirma nada porque pues realmente él no fue el creador de toda esta situación, al menos conscientemente, pero en el fondo él sabe que sí es probable que esta pintura sí tenga algo paranormal. Y yo les cuento que yo también creo que tenga algo esa obra. Tiene la energía de él y tiene toda esa carga emocional que él le implantó a esa obra. Eso no quiere decir que yo no sé si sea verdad que los personajes salen del cuadro. Todo esto puede ser una elaboración bastante construida para crear pues toda la atención sobre esta obra y después venderla a 3 veces más costosa. Eso es algo que no sería la primera vez que sucediera. Pero yo sí creo que muy en el íntimo el pintor sabe que su obra sí puede tener un cierto poder también allí paranormal. Cuando una obra de arte sale del estudio del artista, ya toda esa energía que impuso el artista en ella, que plasmó allí, escapa de sus manos y de su control. Y yo siento que una obra es como una entidad viva. Yo lo siento así. Y cuando va a habitar, entre comillas, una casa, una galería, un espacio, esa obra ya está impregnada de energía. Y si la llevas a ciertos lugares, se puede potencializar aún más. De hecho,
hay una obra en circulación también. Bueno, ya no está circulando porque ya el que la compró no, ya paró, digamos, la cadena de ventas porque no la quiere vender nunca más. Se trata de la famosa obra El hombre desesperado, angustiado. Es una pintura que tiene también una historia bien interesante. Un director de cine norteamericano que tiene ya cierta fama, cuando estaba pequeño visitaba a la abuela y se dio cuenta una vez que la abuela en el sótano tenía un cuadro. Y los niños son muy curiosos y le llamó mucho la atención y le dijo, abuela, ¿por qué tienes el cuadro escondido? Todos tus cuadros y todo está ahí en la casa, ¿por qué excluyes este? La abuela le dijo, no le pongas atención, déjalo ahí, no quiero colgarlo, simplemente no lo quiero incluir en mi decoración y ya. Y siempre evadía el tema y el niño volvía y le decía, pero abuela, los niños son así cuando se obsesionan con algo, hasta que ya la abuela ya no pudo más y le dijo, bueno, te voy a contar por qué no lo pongo allí. Ella le contó que alguna vez alguien le dio ese cuadro, pues que a ella realmente no le gustó mucho. Y cuando supo la historia de ese cuadro, pues peor aún, porque resulta que el autor del cuadro era un hombre que estaba angustiado, como se llama la obra, estaba desesperado y en medio de su situación desesperada, tal vez como una catarsis y tal vez también de una manera para exprimir ese dolor, para expresarlo, pintó con su propia sangre mezclada con los óleos y con el medio artístico, y poco después de terminarla se suicidó. No sería la primera vez que un artista usa sus fluidos orgánicos para hacer una obra, porque ya se ha visto obras aún más escatológicas, pero incluir la sangre es como una manera de expresar todo el dolor que se siente y plasmarlo físicamente en esa tela, porque como les decía yo antes, toda obra está cargada de la emotividad del artista, pero si pone ya algo corporal suyo allí, con mayor razón, porque ya estamos hablando de algo también físico. Y en este caso es un cuadro que ustedes verán, la figura es en rojos, unos rojos muy encendidos, y se mezclan ahí con la sangre, estos óleos. Es muy fuerte esto, es muy triste, muy dramático y no sé por qué la señora conservó el cuadro. Yo no lo hubiera conservado, sinceramente. Tal vez se sentía con un compromiso porque fue un obsequio y cuando nos obsequian algo sentimos que no podemos deshacernos de eso por respeto a esa persona y lo tenemos allí. Ella nunca se deshizo de él, pero lo tenía escondido. Hasta que falleció. Cuando fallece la dueña del cuadro, el nieto, que ya era un hombre, él ya es un director de cine, se acordó del cuadro del sótano y fue y lo recuperó. Lo tomó y se lo llevó para su casa. Él heredó la casa de la abuela, pero él sí lo quiso exponer. Él sí lo quiso incluir en su decoración, quería mostrarlo finalmente. Él diría, oh, por fin ya puedo, ya que cuando era niño no lo podía hacer, ahora sí. Y cuando él puso el cuadro, pues él se entera él le cuenta a la esposa la historia y todo. Y digamos que el saber toda esa historia en ellos también pudo haber tenido un efecto un poco de sugestión, porque sí se sentían incómodos con el cuadro allí, pero trataron de ignorar esa sensación de incomodidad y todo. Pero con el tiempo empezaron a sentir cosas aún más fuertes. Por ejemplo, ellos dicen que la temperatura cambiaba, de un momento a otro se ponía muy fría la casa y de repente aparecía una sombra negra que se movía por la casa. Esa sombra aparecía y
pasaba por ahí y pues eso ya era bastante aterrador para ellos en casa. Hasta que ya ellos dijeron, esto es verdad, seguramente este cuadro tiene algo, pero él, el director de cine, es una persona que le gusta mucho el tema del paranormal y le gusta como ir más allá, investigar, como buen cineasta y constructor de historias, seguramente pues tiene miedo, pero también quiere explorarlo. ¿Y qué hizo él? Pues tomó su pintura, el cuadro, y lo empezó a llevar a lugares que supuestamente están poseídos. Imagínense, o sea, ya el cuadro tiene una carga negativa bastante fuerte y muy vital, porque con esta sangre ahí, todo esto, a mí me parece que no debió haber hecho eso, pero él se llevó el cuadro a varios lugares que se suponía que estaban infestados, embrujados. Y efectivamente una vez lo llevó a un castillo y llevó a un grupo de personas, investigadores del paranormal, y ellos cuentan que se bajó la temperatura de golpe, ellos se dieron cuenta de ese cambio de temperatura, y en la mitad de la sala donde se encontraban se fue creando esta sombra negra. Entonces ahí dijeron, wow, esto es fuertísimo, y un armario de madera se volteó solo. O sea, ellos dicen que hubo una manifestación muy, muy fuerte que nunca habían experimentado, nunca habían visto algo así. Y según ellos, la sensación que ellos les da es que al llevar el cuadro allí, es como si hubiera habido un encuentro negativo de dos fuerzas, la que ya habitaba el castillo y la del cuadro, que es como si se hubieran encontrado y hubiera habido allí un choque muy fuerte, un rechazo. Y el espíritu del castillo se manifestó así, como rechazando esa presencia que venía incluida con el cuadro. Entonces no le gustó para nada al huésped. Y así, ¿qué pasó? El dueño del cuadro lo que hizo fue ya ponerlo en un lugar más seguro. No sé a qué se refiere con eso. De pronto en una caja fuerte, en un lugar donde nadie lo vea. Él dice que lo puso en un lugar que no intervendría con su relación de pareja, porque ese tipo de cosas pueden llegar a tener unos efectos muy negativos en las personas, dañan relaciones, dañan familias. Lo digo por experiencia propia. Tener fuerzas negativas en casa no es bueno ni para la salud de las personas, ni de las familias, ni de nada. Entonces, por eso digo que la abuela de este señor, pues nunca debió haber recibido ese cuadro o debió haberse deshecho definitivamente. Hay obras que hacemos los artistas, los pintores, que cuando las observamos nos damos cuenta que hemos creado algo que está más allá de nosotros. Son criaturas con vida propia. Y cuando esas obras se van, pues uno espera que tengan una energía positiva. Pero yo les digo algo, yo en pasado realicé obras que sé que tenían cargas negativas por el momento en que las hice, por mi estado anímico y psicológico en que las hice. Entonces, algunas las rompí para que no llegaran a ningún lugar. Es muy fuerte esto de las obras de arte. Yo les recomiendo mucho que cuando reciban objetos o obras de arte, ustedes se fijen muy bien de quién las están recibiendo y si esas personas los quieren. Y si son obras antiguas, objetos antiguos, hay que mirar un poco la historia de esos objetos también. Miren que esto tiene un poder muy fuerte y quizás sería interesante poder ahondar más en el tema. Si les interesa, me pueden decir en los comentarios y podríamos todavía mirar más profundamente estos casos y casos más cercanos, más con nuestra realidad. Pero esto es muy real, esto de las obras de arte y pues lo que les conté del pueblo a mí me parece una historia encantadora. Además que Trasmoz en este momento ellos
no rechazan la idea de que la gente sepa toda esta historia porque les ha traído mucho turismo y dicen, no sé, pero dicen que después de la famosa maldición en Trasmoz hubo una especie de proliferación, una proliferación de brujería. Hubo una especie de como de aumento de personas que querían hacer brujería. Quizás porque ya no había pues como esa carga de la prohibición. Y de hecho en este momento se juega mucho con el tema en Trasmoz. Si uno va, hay ferias, venden objetos esotéricos, porque ya vivimos en un tiempo en que esto no es visto como en el medioevo. Ya es visto de una manera más folclórica y nos agrada y se hacen fiestas y se hacen obras de teatro. Ellos hacen todo esto, no solamente sobre la brujería, también en el castillo hacen obras de teatro y hablan sobre cosas bastante interesantes de su historia. Ellos se sienten muy orgullosos de su historia y tienen por qué estarlo, realmente. Además que el poeta Baker estuvo allí cerca del pueblo porque él estuvo enfermo de tuberculosis y se fue a curar allí. Y se realizó un documental fabuloso porque él escribió basándose como en toda esa historia brujeril de Trasmoz y de la maldición, y eso todavía enriqueció más la historia cultural de Trasmoz. Así que si un día tengo la oportunidad, quiero visitar ese pequeño pueblito que es como una perlita porque vi las fotos y son esas casas blancas hermosas. Bien amigos, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les haya agradado. Si es así, apoyen el canal con su like, suscríbanse para estar siempre en contacto y recuerden que la cita es aquí en mi Story Channel con más historias y más misterios. Un abrazo y hasta pronto.